problema o varios problemas de salud, ¿no? Cuanto más viejito, a veces más problemas va a tener. En todo caso, el paciente llega con su problema o problemas de salud para que primero le des un diagnóstico, le digas qué es lo que tiene, ¿no? A qué se deben esos problemas, ¿no? Cuáles son los problemas, en todo caso, el más importante y en qué consiste. Saber qué tiene y, si es posible, a qué se debe, ¿no? Cómo es que se ha producido. Eso es diagnóstico, ¿no? Pero luego el paciente quiere que solucione ese problema, pues, ¿no? Que ya le dijiste qué tiene, pero saber qué cosa tiene no es solucionarlo, ¿no? Es parte de la solución, pero no es la solución. La solución va a requerir el uso de alguna sustancia con actividad biológica o una cirugía, si es que no es posible solamente hacer una modificación o mejorar al paciente con esta sustancia que le vas a dar. Y esa sustancia es un medicamento, ¿no? Es un fármaco, ¿no? El fármaco podríamos decir que es el principio activo, ¿no? Que es investigado. Y el medicamento es ya el proceso un poco de aplicación de ese fármaco, la distribución, la aplicación de ese fármaco en la comunidad. Pero el hecho es que cualquier especialidad que vayan a hacer en el futuro, que les guste en el futuro, exceptuando pues la patología, ¿no? Porque ya es una especialidad en la cual pues, se ocupan de ver tejidos muertos, un médico forense, capaz un patólogo no usa medicamentos, puede estar trabajando con muertos, ¿no? O con tejidos no vivos, ¿no? Pero en cualquier otra especialidad, por supuesto las cuatro grandes y también algunas otras, ¿no? Cirugía, medicina, pediatría, gineco, todos usan medicamentos, todos usan fármacos. Y la importancia del fármaco es que te ayuda a solucionar el problema. A veces es la solución, como en una infección, ¿no? Saben que si hay un proceso infeccioso, bacteriano sobre todo, ¿no? El medicamento erradica a la gente, cura al paciente, de verdad lo cura. En algunas neoplasias, ¿no? Como las leucemias, los antineoplásicos pueden curar al paciente, pueden erradicar a las células malignas, ¿no? Y hay, bueno, tecnología moderna que está modificando la función de los linfocitos para dirigirlas específicamente a las células tumorales, y eso será farmacogenética, farmacogenómica, para tratar de solucionar también el problema de la neoplasia. En otros casos es un sintomático, pero es un sintomático muy útil, ¿no? Un asmático, algunos de ustedes han tenido o tienen algún familiar, sobre todo cuando es jovencito, niño que ha tenido asma. Se usa el broncodilatador y brinda un alivio que es fundamental para la persona que siente que se asfixia, que siente que se ahoga o que le falta la respiración. No le cura el asma, generalmente eso revierte con la edad, o hay algunos aspectos de saneamiento, de reducción de alergenos, algunas vacunas que pueden ayudar, algunas partes de medicina no tradicional también funcionan, las plantas al final son una fuente de fármacos también, en fin. Pero el salbutamol inhalado es una medida importante para ayudar a mejorar al paciente. Entonces, en todas las especialidades de la medicina, exceptuando, como hemos dicho, las que no trabajan con seres vivos, ¿no? Incluyen el uso de medicamentos. Lo fundamental es que son parte de la solución del problema. Uno quiere soluciones, ¿no? No quiere saber solamente qué está sucediendo, sino cómo soluciona el problema. Entonces, un poco la importancia de la farmacología. Y lo otro es de que es una ciencia que se sirve de varias otras ciencias, ¿no? Cuando nosotros hablemos de farmacología a lo largo de este ciclo, y vamos a utilizar algunas situaciones clínicas o algunos nombres de signos o síntomas para poder entender esto, necesitamos saber algunas cosas de anatomía, no cosas minuciosas, pero sí algunas de ellas. Porque si hablamos de una isquemia miocárdica, tengo que saber que hay un problema en las coronarias, y tengo que saber qué es una arteria coronaria y más o menos tener una idea de su ubicación, por supuesto su función, y si hablamos de isquemia, que es un trastorno en el riego, y debo tener una idea de que la capacidad de dilatarse de la arteria coronaria está regulada por algunos moduladores, que también son moduladores fisiológicos. Entonces estamos hablando de anatomía, de fisiología. Esa capacidad de dilatarse tiene que ver mucho con el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que
probablemente han visto en bioquímica y en biología molecular hablaron seguramente de GMP cíclico. Entonces, aunque yo no quiera, cuando voy a hablar de un medicamento como un nitrato, ¿no?, que va a liberar óxido nítrico y va a revertir la obstrucción de una arteria coronaria, estoy incluyendo algunos conceptos de anatomía, de fisiología, de bioquímica, ¿sí? Y para poder explicarme cómo el medicamento va a corregir el problema, ¿sí? Entonces, farmacología desde ese punto de vista se sirve de otra ciencia, no necesita ubicarte en el contexto utilizando, ¿no?, los recursos de otras ciencias. Entonces, esas dos cosas nada más yo quisiera que valoren la importancia que tiene para la solución de los problemas de los pacientes y el hecho de que se necesite otros recursos para poder aplicar adecuadamente el medicamento. Bueno, nosotros esencialmente nos ocupamos en farmacología básica del mecanismo de acción, de lo que es farmacodinámica. La farmacocinética la mencionamos, pero es de una manera selectiva, digamos, aplicada, algunas y otras características, sobre todo cuando revisamos los medicamentos más utilizados. Entonces la farmacocinética, como dato de cuánto se absorbe, cuánto se elimina, cuánto se distribuye, solamente lo vamos viendo puntualmente, selectivamente para algunos medicamentos, ¿ya? Si no, uno tendría que pensar que de los medicamentos que vamos a estudiar tiene que saberse cuál es el porcentaje de absorción de todos estos, que van a ser números, cuánto se distribuye, que es otro número, se llama volumen aparente de distribución, y así. Entonces eso no es muy práctico, no es muy útil, lo hacemos solo de manera selectiva. Enfatizamos un poco más el proceso en todo caso que la cantidad en la parte farmacocinética. Sin embargo, como van a apreciar ustedes con la clase, esta es una parte fundamental para entender qué es lo que va a pasar con todos los medicamentos que recibimos o que administramos a los pacientes, ¿no? Entonces, esto es una cuestión fundamental como conocimiento base, ¿no?, como conocimiento de introducción a la farmacología. Bueno, habíamos dicho ya que farmacocinética se ocupa de estudiar qué pasa con el medicamento desde que ingresa a nuestro organismo hasta que se elimina. Entonces incluye absorción y eliminación, pero también metabolismo, porque va a sufrir una biotransformación, y también distribución, que es el movimiento del medicamento, ¿no?, en nuestros tejidos, ¿no? Entonces, eso está representado un poco en esta figura. En esta figura podemos ver que hay un proceso de absorción, ¿no?, que consiste en el pasaje del medicamento del sitio de administración hacia la sangre, hacia el compartimiento intravascular, el plasma, por supuesto, ¿no?, como componente de la sangre. Este proceso de absorción depende de una variable que se llama liposolubilidad, ¿sí? Para que el medicamento pueda absorberse, tiene que ser liposoluble. Ser liposoluble significa para la mayoría de medicamentos estar no ionizado, o sea, no tener carga, ¿sí?, estar en estado molecular, no ser ni catión ni anión. Bajo esas condiciones el medicamento se puede absorber. Por supuesto, hay algunos medicamentos, algunos fármacos como los corticosteroides o los estrógenos o los andrógenos, que son naturalmente liposolubles, ¿no?, porque tienen una estructura parecida al colesterol, ¿no?, y por su estructura lipídica pueden atravesar con más facilidad las membranas. Pero eso es para un grupo específico de medicamentos. Para la gran mayoría, la liposolubilidad no quiere decir que sea una grasa, sino quiere decir que esté no ionizada, que no tenga carga para que pueda cruzar la membrana. Una vez que cruza la membrana, el medicamento se ubica en el compartimiento intravascular. En el compartimiento intravascular, como vemos, una parte del medicamento se encuentra libre, suelto, y otra parte se encuentra ligada. ¿Ligado a quién? ¿Ligado a quién? A las proteínas plasmáticas, ¿no?, a las proteínas plasmáticas. Tenemos dos, una es la albúmina y otra es la alfa-1 glicoproteína ácida, ¿no? Son las dos proteínas más importantes que ligan medicamentos. La alfa-1 glicoproteína ácida liga medicamentos básicos
y la albúmina liga medicamentos ácidos, ¿no? Todos los medicamentos, digámoslo de una vez, también son ácidos o bases débiles. No pueden ser fuertes porque, claro, lesionarían pues, los tejidos, ¿no? No puede ser ácido sulfúrico, digamos, ¿no? Pero sí es ácido acetilsalicílico, aspirina, que es un ácido pero es más débil, no tiene tanta capacidad de liberar hidrogeniones y producir daño en los tejidos. Pero todos los medicamentos son ácidos o bases débiles. Una vez que entonces el medicamento se ha absorbido, una parte permanece libre y otra parte se une a las proteínas. Esta unión a proteínas es variable, vamos a verlo en una diapositiva posterior, ¿no? Es variable. Entonces, la parte que está libre, al no estar unida a la albúmina, entonces puede desplazarse a diferentes sitios. Uno de los sitios a donde se va a desplazar es al sitio donde se encuentran los receptores. Si nosotros le dimos una aspirina a alguien o un paracetamol a alguien, es para que vaya al sitio donde está la ciclooxigenasa, ¿no? De preferencia la ciclooxigenasa 2, se una con ella y reduzca la síntesis de prostaglandinas y alivie el dolor. Para eso le hemos dado el paracetamol o la aspirina. Tiene que llegar a su sitio de acción, tiene que llegar a los receptores, pero eso es una parte, no es todo el medicamento, ¿no? Otra parte del medicamento se va a ir a otros tejidos donde no hay ciclooxigenasa, pero como la sangre llega ahí, bueno, también el medicamento puede irse a otros tejidos, donde puede mantenerse por algún tiempo, ¿no? Los tejidos pueden ser el músculo, ¿no? Puede ser el sistema nervioso, las neuronas, puede ser tejido adiposo, depende de la liposolubilidad del medicamento, pero va siempre un poco a otros tejidos, ¿no? Y otra parte va a ir finalmente al hígado, ¿no? Son los tres sitios capaz más importantes. Esa parte que va al hígado sufre una transformación, un metabolismo, se convierte en una sustancia inactiva, la mayoría de veces, hidrosoluble, ya no es liposoluble como esta que se absorbió, sino hidrosoluble, y se dirige al riñón para ser eliminado. Entonces, el medicamento en sangre tiene diferentes destinos. El movimiento del medicamento en la sangre y desde la sangre a los diferentes sitios se llama distribución, ¿no? Distribuirse es circular por la sangre y desplazarse a los diferentes tejidos. El proceso de transformación, de metabolismo, ¿no? De conversión en una sustancia inactiva, la mayoría de las veces, porque hay medicamentos que por acción hepática pueden convertirse más bien en sustancias activas. Eso puede suceder. Ya saben que en medicina o en ciencias médicas no hay cosas absolutas. ¿No? Es decir, la biotransformación solo produce sustancias inactivas. No, la mayoría de las veces sí. Algunas veces puede producir sustancias activas. Bueno, sustancias inactivas, hidrosolubles, van a ir hacia el riñón, y el riñón, al recibir una sustancia hidrosoluble, es más fácil que la elimine. Una liposoluble podría regresar a la sangre a nivel de los túbulos. Eso se llama reabsorción tubular. Ustedes lo han visto en Morfo 2. Entonces puede sufrir reabsorción tubular, pero al ser hidrosoluble es más difícil que se reabsorba, es más fácil que se elimine por orina. Entonces, absorción, ¿no? Pasaje hacia la sangre, distribución, movimiento por la sangre y desde la sangre a diferentes tejidos, biotransformación, conversión en sustancias inactivas, la mayoría de las veces, e hidrosolubles, y excreción, la salida del organismo, o la expulsión del organismo. Lo que ingresó tiene que ser expulsado. Estos son los 4 procesos de la farmacocinética. En cuanto a la absorción, entonces nosotros tenemos ejemplos que usamos siempre de 2 medicamentos. Uno es un ácido débil, que es el naproxeno, que es un ácido débil porque tiene una pK de 5. pK es constante de disociación, y la constante de disociación es el pH al cual la mitad del medicamento está ionizado, o sea, tiene carga, y la otra mitad está no ionizada, sin carga, en estado molecular. Ese es el pK. O sea, si lo colocamos en naproxeno en un medio que tenga un pH de 5, ¿no? De 100 moléculas, 50 van a tener carga, ¿no? Van a estar ionizadas, van a estar con un estado de oxidación negativo.
y el otro 50 moléculas van a estar en estado molecular, ni positivo ni negativo. Eso es el pK, en términos sencillos, ¿ya? Tiene una fórmula para obtener, que tiene que ver con una ecuación de Henderson-Kesselbach, pero no vamos a entrar en detalles que puedan confundir capaz un poco más las cosas. Lo que nos interesa es que quede clara la idea. Entonces, el naproxeno tiene ese pH, una sustancia, un fármaco ligeramente ácido, ligeramente ácido, un ácido D, un ácido D. Cuando tomamos el naproxeno, en el estómago, el naproxeno se encuentra con un pH de 2. Obviamente es un pH ácido. Estamos colocando un ácido en un pH ácido también. Entonces, al colocar el naproxeno en un pH ácido, hay una parte del medicamento que permanece en estado molecular y hay otra parte que se ioniza, que tiene carga negativa, como vemos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando el pH donde colocamos el medicamento es similar, es parecido al pK que tiene el medicamento cuando colocamos en un pH ácido, un medicamento que también es un ácido, no se va a ionizar mucho. La mayoría va a permanecer en estado molecular, y al permanecer la mayoría en estado molecular, entonces va a poder absorberse, porque lo que se absorbe es lo que está no ionizado, lo que no tiene carga. Entonces, al permanecer la mayoría no ionizado, entonces va a haber una buena absorción. Aquí lo que nos quiere decir es que hay una proporción de 1000 a 1, pues, ¿no? Porque es una milésima, o sea, por cada 1000 moléculas en estado molecular o no ionizado, hay una que está ionizada. Por cada 1000 moléculas que no tienen carga, solo hay una que está cargada. Entonces, como la mayoría no está cargada, o sea, está no ionizada, se puede absorber con más facilidad. Entonces, esa es la idea de colocar el naproxeno, en el caso del estómago, pH o pK ligeramente ácido en otro ácido. Ahora, ¿qué sucede cuando el naproxeno se absorbe? Llega al plasma. En el plasma la cosa cambia. En el plasma el pH es, ¿cuánto? 7,4. Esto es ligeramente básico. Esto es ligeramente básico. Está por encima de 7, ligeramente básico. ¿Qué ha sucedido? La cosa cambió. La cosa se invirtió al colocar una sustancia que es ácido básica, ácida, en un pH que es básico, la mayoría del medicamento se ioniza. Ahora, por cada molécula que está no ionizada, que no tiene carga, hay 251 que están ionizadas. Se invirtió. Aquí había 1000 en estado molecular y solo una ionizada. Aquí a la inversa. Acá hay una en estado molecular y 251 ionizadas. Porque has colocado en un pH opuesto. Cuando tú colocas un ácido, metes un ácido con una base, por química elemental hay una tendencia a la ionización, a formar cationes o aniones, para que se produzca como consecuencia una sal. La idea de acá es la misma, es lo mismo, el fundamento es el mismo. Cuando tú colocas un ácido en una base, en un medio básico, hay una tendencia a que se ionice. No se forman sales, pero los iones sí se forman, ¿no? Y estos iones que se forman pueden entonces modificar el movimiento de los medicamentos. A ver, pregunta. Cuando estamos en el plasma, entonces, ¿la mayoría está en estado molecular o en estado ionizado? Ionizado. Como la mayoría está en estado ionizado, ¿va a ser fácil o más difícil que pasen a los tejidos? Es más difícil porque tienen carga. Solamente pasa a los tejidos el que está molecular. Solamente atraviesa membranas y el que está molecular. Sin embargo, este poquito que está en estado molecular es suficiente para llegar al sistema nervioso y comenzar a calmar el dolor. Por otro lado, ¿qué debemos entender? ¿Qué pasa cuando este medicamento ingresa al tejido? Acá quedaría 0. Esto es una relación de equilibrio. Entonces, cuando esto de acá, este 1, se mete al cerebro y quedaría acá 0, de acá se suelta un hito para restablecer la proporción. ¿Me dejo entender? Estos son proporciones. No es que cuando esto ingresa, acá ya no queda nada en estado molecular. Parte del que está ionizado se suelta para restablecer que haya
una molécula molecular por cada 251 que están ionizados. Entonces se busca restablecer el equilibrio, la proporción de fármaco molecular con fármaco ionizado. La morfina es un medicamento que, al igual que el naproxeno, se usa para el dolor, ¿no? Es un medicamento que ayuda a controlar el dolor. Bueno, a ver, entonces ambos controlan el dolor, pero este es para el dolor más intenso, pues. ¿Qué significa PK? Constante de disociación. Constante de disociación. ¿Cuál es su constante de disociación? 8. O sea, esto es ¿qué cosa? Una base débil. Es una base débil. A veces ya sabemos que las bases fuertes no las podemos usar, pues una base fuerte es la lejía, ¿no? De la lejía, pues que EMA pues, no se puede, el que quiere lejía porque quiere suicidar. Entonces, tiene que tener un pK no muy elevado, no puede tener pK 12, 13, eso lesionaría al organismo. Entonces, tienen que ser bases débiles. Con la base débil está colocada en el intestino delgado. Miren, ¿qué sucede? En el intestino delgado, ¿este pH qué es? Este pH es ácido. No es un ácido muy marcado, como había acá, el pH de 12 en el estómago, pero en el intestino delgado todavía hay un pH ácido. No muy ácido, ¿no? Porque hay una neutralización ahí del bicarbonato, de las glándulas de Brunner, que han estudiado en patología, pero acá hay un pH de 5,3. Entonces, en este pH, ¿qué va a suceder? Si esto es base y esto es ácido, así no sea muy ácido, igual, ¿qué está sucediendo? ¿Cuántas moléculas están, cuánto está en estado no ionizado? Solamente una. ¿Y cuántas están ionizadas? Como cationes, aquí sí son cationes. Aquí son aniones, carga negativa, es un ácido, acá son cationes, ¿no? Carga positiva. Pero igual está ionizado, 500 son. Por cada molécula que está en estado no ionizado hay 500, ¿no? Que se encuentran ionizadas con carga. Entonces, la absorción ¿de qué medicamento será mejor? ¿Quién se absorbe mejor? ¿El naproxeno en el estómago o la morfina en el intestino? ¿Quién se absorbe mejor? ¿El naproxeno en el estómago o la morfina en el intestino? El naproxeno en el estómago, porque la mayoría está en estado molecular, de 1000 a 1, que es la proporción. No se deben engañar por esos numeritos que también lo encuentran en los libros. Veamos la proporción. Una unidad respecto a una milésima es una proporción de 1000 a 1. Es una proporción de 1000 a 1. Podríamos haberle puesto acá 1000 y acá 1 también, ¿no? Pero bueno, la idea es que así está en la referencia, así lo hemos dejado, ¿no? Entonces acá es una proporción de 500 a 1. Entonces acá no se absorbe tan bien, pues no. Se absorbe esto de acá no se absorbe. Pero conforme que se va absorbiendo, un poquito de aquí pasa para acá. Ya, es una proporción, no se olviden de eso. Una vez que llegue el plasma, ¿qué va a suceder? Se encuentra con un pH de 7,4, es un pH básico. Está casi cerca del pK, de la morfina. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un cambio importante. De lo que era de 500 a 1, se convierte en una proporción de 4 a 1. O sea, por cada 4 moléculas que están ionizadas, hay una que está no ionizada. La proporción cambia radicalmente, entonces acá sí puede haber una absorción más apropiada. Acá sí hay una distribución, más apropiada. Un tamaño de los tejidos un poco más apropiado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y estos son números también, digamos, reales, pero que varían en cantidad. ¿Qué quiero decir? Son como porcentajes. Acá dice que la proporción es de 4 a 1. Quiere decir que si se tomó una tableta de morfina, que se yo, puede haber 40.000 moléculas, 40.000 moléculas que están así, ¿no? Y 10.000 que están así. No hay que pensar que solamente son 4 moléculas y una, ¿no? 4 morfinas y una. Esto puede equivaler a 40.000 o a 400.000, y esto sería 100.000, ¿no? Entonces, acá, esto sería, digamos, 1000, y esto sería 500 a 1000, casi medio millón. O sea, de medio millón a 1000. Eso más o menos sería. Hay que pensarlo como que las cantidades son mucho mayores y que esto es una proporción. ¿Ya? Entonces, más o menos creo que ya se entendió por ahí. Vamos a hablar un poco más de distribución ahora. Ya vimos algo sobre absorción, ya tenemos idea de que el grado de ionización es clave para la absorción, ¿ya? Y que tiene que ver con el pK y que tiene que ver con el pH donde ubiquemos al medicamento. Ahora la distribución.
Una vez que el medicamento llega a la sangre, como habíamos dicho en la primera diapositiva, y una parte permanece libre. Este CFP quiere decir fármaco libre, F de free, ¿no? En inglés. Es un Spanglish, ¿no? Esta diapositiva es un Spanglish, ¿no? Está mezclado el español con el inglés, ¿no? Acá en vez de ponerle libre, le han dejado la F de free. Bueno, pues es la chistosada que ha hecho esto, no lo he hecho yo porque como ya. Este es fármaco libre, este es proteína plasmática y este es B de binding, ¿no? De unido, de ligado. Entonces, en la sangre hemos dicho que una vez que el medicamento se absorbe en la sangre, una parte permanece libre y otra parte se une a la proteína plasmática. Ojo, de este que permanece libre, una parte debe estar, ¿cómo? En estado molecular, no ionizado, molecular, y otra parte debe estar ionizada. Ojo, no nos mareemos, ¿ah? No nos mareemos. ¿Estamos? Cuando el medicamento pasa a la sangre, una parte del medicamento se une a las proteínas plasmáticas, ahí está unido, ¿no? Pegado a la albúmina o a la alfa-1 glicoproteínas, pero otra parte permanece libre. De esta parte que permanece libre ahí flotando, ¿no? En la sangre, tiene que haber una parte que está así, en estado molecular, y otra parte que está ionizada. Y esta parte que está en estado molecular es la que pasa a los tejidos. Esto cambia rápidamente, por eso es que no nos preocupa tanto. O sea, conforme esto pasa acá, se suelta un poquito de acá, ¿no? Y la proporción más o menos de 4:1 tiene que mantenerse. Estas son como proporciones, ¿ya? Entonces esto va pasando a los tejidos y se va soltando un poquito de acá, se va convirtiendo en molecular para restablecer más o menos la proporción, ¿ya? Eso es lo que hay que tener. Bueno, ahora hay una constante de afinidad. Quiere decir que a algunos medicamentos les gusta más la albúmina y se pegan más a ella, pero a otros casi no les gusta y se pegan poco, se mantienen separados. Entonces hay medicamentos que están 20% libre y 80% unido. Hay medicamentos que están 90% unidos, 90% libre, perdón, y solo 10% unidos. Esto varía, hay una constante de afinidad. No a todos los medicamentos les gusta igual la albúmina. Unos se pegan más, 80%, queda 20% libre, otros se pegan menos, ¿no? Se pegan, capaz en un 10%, queda 90% libre. Eso varía. El medicamento libre, este de acá, lógicamente, este medicamento de acá y de este de acá, el que está molecular, es el que va a pasar a los tejidos. ¿No? En los tejidos, otra vez se da una constante de proporción. Hay una parte del medicamento que permanece libre en los tejidos y otra parte que se une a las proteínas tisulares. Estas son proteínas plasmáticas, estas son proteínas tisulares. Esa parte que se une a las proteínas tisulares es la que puede producir la respuesta biológica. Si la proteína es el receptor, digamos el receptor GABA, ahí se une el medicamento en ese pan y puede producir la respuesta. Entonces, no todas las proteínas son receptores, se puede unir a otras proteínas, se puede unir al tejido adiposo, en fin. Pero el hecho es que el medicamento que está libre en la sangre es el que pasa al tejido. Y una vez en el tejido, este que está libre también una parte permanece libre y otra parte se une. Y hay una constante de afinidad. A algunos les gustan las proteínas tisulares, a otros no les gusta tanto. Todos son proporcionalidades. ¿Cuál es la importancia de este hecho, ¿no? De acá? Los libres son los que pueden moverse. Eso es por lógica, ¿no? Si uno es libre, tiene capacidad de desplazarse donde quiere. Pero si uno está ligado por algo, ya no es tan fácil, ¿no? Unido a algo, está pegado a algo, o atrapado por algo, reglas o lo que sea, no puede desplazarse con tanta facilidad. Entonces, ese libre puede pasar a los tejidos. Una parte se une, otra permanece libre. La libre es la que puede regresar otra vez. Cuando el fármaco pasa de la sangre al tejido, se está distribuyendo. Cuando el fármaco pasa de la sangre al tejido, se está distribuyendo. Y cuando regresa el tejido a la sangre, se está redistribuyendo. Entonces hay distribución y redistribución. Distribución, redistribución. ¿Ya? Pasaje a los tejidos, distribución. Retorno a la sangre, redistribución. ¿No? Algunos porcentajes de unión, que lo hemos colocado ahí. A mí me parece Velázquez, pero bueno. Entonces, ahí está el grado de unión a las proteínas plasmáticas. Y entonces es lo que decíamos, ¿no? Hay medicamentos que se unen poco, que no les gusta la albúmina o la alfa-1 glicoproteína ácida,
Por ejemplo, la digoxina, es un medicamento que vamos a ver en su momento, nos da un poquito de trabajo, pero vamos a ver. La digoxina, un medicamento para el corazón, ¿no? Se une menos del 50% a las proteínas plasmáticas, ¿no? 30%, 35%, ¿no? Por ahí. Entonces tiene una unión escasa, no se une mucho. Si no se une mucho, si la mayoría está libre, ¿sí? Entonces la mayoría está así, pasa con más facilidad a los tejidos, porque la mayoría está libre. Si está libre es más fácil que pase a los tejidos. Una unión intermedia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí a los antibióticos como la penicilina. Nosotros conocemos a la penicilina, ¿no? La penicilina G, por ejemplo, es un medicamento conocido, ¿no? Conocido, un antibiótico que tiene una unión intermedia, 50 a 90%. Entonces ya tiene más atracción por la albúmina, ya no sale con tanta facilidad a los tejidos, ¿no? La clorxacilina también es una penicilina, un tipo de penicilina. Viene la unión alta. En la unión alta está el famoso naproxeno, que ya lo hemos visto, ¿no? Los derivados del ácido propiónico se dice. No me importa mucho eso, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Todos estos son AINES de uso frecuente, ibuprofeno, naproxeno. ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Entonces ellos se unen casi un 90-98%. Quiere decir que cuando tomamos, digamos, ingresan 1000 miligramos, 500 miligramos, ¿no? Ponemos 1000 para que sea más fácil, 1000 miligramos, ingresan 1000 miligramos de naproxeno. Acá tienen 1000 miligramos de naproxeno en tu sangre. De esos 1000 miligramos, ¿cuánto está libre? ¿Cuánto está así? ¿Cuánto está así? Hemos dicho que es de un, ¿cuánto? De un 90-98%. Vamos 90. Sí, está libre. Como estos 900 están libres, de aquí de esos 900 va a pasar un poco acá a los tejidos, ¿sí? Para producir las respuestas del medicamento, ¿ya? Y finalmente tenemos los que tienen una unión muy alta a las proteínas plasmáticas, 98 a 100% de unión. Por ejemplo, el diazepam, ¿no? El diazepam es un fármaco hipnótico, sedante, mal usado, ¿no? Vamos a ver en la práctica con los animalitos. El diazepam tiene unión casi el 100%, no el 98%, 198% de 100 que ingresen acá, ¿cuánto va a estar libre? 2 y 98 van a estar libres. Son estas dos las que ingresan al sistema nervioso y lo duermen a la persona, ¿no? Y lo duermen a la persona. Imagínense si hubiera más libre. Entonces es importante considerar este hecho, que lo vamos a volver a recordar en un momento más. Entonces diazepam es un ejemplo de la que tiene una unión muy alta, naproxeno que tiene una unión alta, superior al 90%, penicilina y clorxacilina tienen una unión intermedia y la digoxina tiene unión baja. ¿Ya? Hay más, pero esos vamos a tenerlos como ejemplo, ¿ya? Por ahí para poder presentar en la unión a la albúmina. La unión a la albúmina. Entonces la unión a la albúmina se da en diferentes sitios. A ver, si se duermen, cojan sus cosas, siempre es un buen consejo para que se malogre su celular o golpear sus cosas. Bueno, entonces la unión a la albúmina. Hay diferentes sitios de unión, no todos los medicamentos se unen al mismo sitio. ¿Qué importancia tiene esto? Supongamos que una persona está tomando naproxeno, ¿no? Y además, pues, está tomando para la diabetes su glibenclamida, ¿no? Un diabético que además está tomando para la diabetes su glibenclamida. Entonces, toman naproxeno y toman glibenclamida. Hay un sitio 1 en la albúmina. Ese sitio lo puede usar el naproxeno, pero también la glibenclamida. Son como las carpetas que estamos acá, ¿no? Como hablaban en bioquímica, el que llega primero gana, pues, es como una inhibición competitiva, como hablaban en bioquímica. Hay una competición entre el naproxeno y la glibenclamida. Si la glibenclamida llega primero, se une, pues. Pero si llega primero el naproxeno, se une a ella y comienzas a pelear con la glibenclamida. Eso quiere decir de que podría el naproxeno desplazar a la glibenclamida, dejar más glibenclamida libre, y al dejar más glibenclamida libre podría haber más hipoglicemia. Pero no sucede eso, ¿por qué? Porque el naproxeno es tranquilo, pues, no hace la bronca, no se pelea con eso, ¿no? Si su sitio está ocupado por la glibenclamida, le dice, quédate con mi sitio, yo tengo otro sitio, ¿no? Yo me voy a sentar allá. Quédate ahí, no hay problema. Sin embargo, hay otras, ¿no? No es porque sean femeninas, ¿no? Sino hay otras como la furosemida,
que no son buena gente. Ya llegué, ya me senté. La que no, pero este es mi sitio, no que me quitas de otra parte. No tengo sentar mala suerte, pero ya me senté yo. Entonces, sí, no sé a qué se refiere. La furosemida, ¿no? Entonces la furosemida, si toma a la persona furosemida con glibenclamida, están compitiendo por un mismo sitio, no tienen otro. El que llega primero ganó. Si la furosemida llega y ganó, cuando le da glibenclamida ya no encuentra sitio. Puede haber más glibenclamida libre y puede haber más hipoglicemia. El problema es que pierde el paciente en la pelea. El problema no es que acá se peleen entre ellas, sino de que puede crear más glibenclamida libre y puede hacer que haya más hipoglicemia. Ahora, si gana la glibenclamida, si se tomó primero la dosis de glibenclamida y luego la furosemida pierde, pero el sitio está ocupado, ¿no? Si aumenta un poco la furosemida, orinará un poco más el paciente, casi no es mucho problema, pero la hipoglicemia sí pudiera ser un poco más riesgosa. Entonces, hay sitios, ¿no?, para la aplicación en la albúmina. Unos compiten entre sí, otros tienen sitios alternativos, como la digoxina, ¿no?, que tienen su propio sitio. Bueno, seguimos con distribución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distribución, ustedes ven en sus diferentes referencias, en las diferentes referencias en los textos están. Nosotros en el texto que hemos hecho les ponemos esta figura porque nos parece que es la más entendible, pero hay diferentes figuras, algunas un poquito más complicadas, otras un poquito más simples. De hecho, ¿qué es lo que queremos decir? La distribución sigue un modelo de compartimientos. Eso quiere decir que una vez que tú ingieres un medicamento, primero está en el tubo digestivo, a eso todavía no se considera compartimiento, se considera compartimiento al intravascular, ese es el primer compartimiento. O sea, se habla de compartimientos para distribución, no para absorción. Porque alguien puede decir, a ver, yo me tomo una pastilla naproxeno, ¿no?, o de Panadol, ya me tomo un Panadol, está en mi intestino, está dentro de mi cuerpo, o sea, ya estoy hablando de distribución. No, mientras no pase a la sangre, mientras no se absorba, todavía no puedes hablar de distribución. La distribución, dijimos en la primera diapositiva, era el movimiento en la sangre y desde la sangre hacia los tejidos. Eso es distribución. Si el medicamento todavía está en tu estómago o en tu intestino, todavía no se habla de distribución. Tiene que absorberse para que recién hables de distribución. A ver, esas cositas que vamos diciendo, jóvenes, tenemos que entender. Un pequeño paréntesis. ¿Ya? ¿A qué horas tenemos? ¿10:40? 10:30. 10:35 creo que. Bueno, ya. A ver, me parece. 10:30, está casado 10:30. ¿Ya? A ver, el paréntesis de algunos segundos, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que ustedes comprendan, que ustedes entiendan. ¿Ya? Farmacología no van a poder aprobar, me disculparán sus compañeros, algunos que están llevando otra vez, ¿no?, que es así, ¿no? Primero, que acá va a encontrar un tratamiento justo. Si trabajas una nota, esa nota vas a tener, ¿no? No hay que sucedan cosas raras, ¿no? Y si has llevado una vez y no sabes, no tienes pues una base mínima, yo trato de ayudarles. Compañeros, varios que han pasado saben que se les ha ayudado con un empujoncito, pues, ¿no? Pero algunos necesitan una patada, digamos. Un empujoncito, pues, es un empujoncito, ¿no? Es una ayudadita. Ponle, pues, me saqué, estoy con promedio de 10, ya ves hasta 9.4, ya llevas por segunda, ya, hay que pasarlo, y así más o menos. Pero si vas a tener un promedio, pues, de 7, 8, ese ya no es un empujoncito, eso es casi duplicarte la nota, eso no se puede hacer. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan. No se memoricen nada más las cosas porque ahí comienzan los problemas. Las preguntas buscan un poco que ustedes hayan entendido. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, ténganlo en cuenta para no estar después con las caras largas. Al final del ciclo anterior, mucha gente entró a ver su último examen, pues, ¿no?, con el corazón en la boca, ¿no? Algunos ya lo estaban masticando, pero en todo caso, la mayoría salió contento, pues, ¿no? O su examen sustitutorio salió contento. Acá tampoco hay, eso pueden dar fe sus compañeros. No es que al sustitutorio no aprueba nada, porque hay algunos cursos, lamentablemente, si te vas al sustitutorio y tal cosa, ya mejor ni vayas, porque el sustitutorio no aprueba a nadie. Entonces, ¿para qué hay sustitutorio si nadie va a aprobar, ¿no? Además, eso no es justo. El sustitutorio también un buen porcentaje aprobó, pero no hay que esperar llegar a esa circunstancia que estás, como decimos, con el corazón en la boca, con la angustia de que estás en un cara o sello, ¿no? Pero se puede aprobar.
igual, tienen que comprender, tienen que entender, no pretendan solamente memorizar, ¿ya? Si ustedes pretenden solamente memorizar, van a tener problemas. Yo no quiero decir con eso que van a desaprobar, pero van a tener dificultades. Hay que tratar de entenderlo, analizarlo y ya luego recordar los datos, ¿no? ¿Se necesita la memoria? Sí se necesita, pues. Sin memoria, ¿cómo vas a poder responder una pregunta y no tienes idea qué significa esa palabra? Pero hay que comprender además, ¿ya? Entonces es pedido para no tener problemas, ¿ya? Bueno, a ver, entonces estábamos hablando de la distribución. Decíamos que para hablar de distribución tiene que haber habido absorción, ¿ya? Si no, no se puede hablar de distribución. Eso puede ser una pregunta para el examen del día lunes que viene, ¿no? Que ya han entendido esa idea. No confundan esa idea. Entonces, el primer compartimiento, que le llamamos compartimiento central, es la sangre. En general es la sangre, ¿ya? Es intravascular. ¿Qué es compartimiento central? Desde la sangre el medicamento se va a desplazar a los otros tejidos. Algunos libros, algunas referencias, no se mareen, por eso esta parte es importante que ustedes tengan clara, dice que los tejidos bien vascularizados, para algunos medicamentos son parte del compartimiento central. A ver, el compartimiento central es la sangre, ya está claro. Pero algunos dicen que además los tejidos que tienen alta irrigación también deben considerarse compartimiento central para algunos medicamentos. Entonces, eso tenemos que entender. Si un medicamento es muy liposoluble, entonces llega a la sangre y tan pronto como llega a la sangre, todos los tejidos bien irrigados, digamos riñón, pues corazón, ¿no? Corteza suprarrenal, ahí mismo también pasa el medicamento a esos tejidos, porque como es muy liposoluble, casi al mismo tiempo que llega a la sangre, ¿no? Está en la sangre, al mismo tiempo casi está en la misma concentración de los tejidos con alta irrigación. Entonces, así dice Ullmann o algún libro por ahí. Entonces no se mareen, porque después van a decir, ¿el compartimiento central de la sangre? Sí es la sangre. ¿Solo la sangre? Depende. ¿Cómo que depende? ¿No es que solo la sangre? Depende del medicamento. Si el medicamento es muy liposoluble y le colocan endovenoso la ampolla, digamos, de un estrógeno, supongamos, ¿no? O un andrógeno que puede ser endovenoso, o un corticoide endovenoso, como es muy liposoluble, casi al mismo tiempo que está en la sangre, al mismo tiempo ya está entrando a los tejidos bien vascularizados. Para ese medicamento, los tejidos con alta irrigación también forman parte del compartimiento central, para ese medicamento. Entonces, este es un modelo que depende de los medicamentos, que sería la idea. Para los medicamentos que no son muy liposolubles, entonces el compartimiento central solo sería la sangre y todo el resto de tejidos sería el compartimiento periférico. Ahora, para el medicamento que es muy liposoluble, donde el compartimiento central son la sangre y los tejidos bien vascularizados, el compartimiento periférico tienen que ser los tejidos mal vascularizados, mal irrigados. O sea, para un corticoide, digamos, para la desametasona y la prednisona, el compartimiento central sería la sangre, pongamos pues el sistema nervioso central, el corazón, el riñón, el hígado, ese sería el compartimiento central. Y el periférico, el músculo esquelético, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, ese sería el compartimiento periférico. Entonces, este modelo de compartimientos se usa para la mayor, casi todos los medicamentos, compartimiento central y periférico, pero varía un poquito dependiendo de la liposolubilidad del fármaco. Si es muy liposoluble, el compartimiento central es sangre y órganos bien irrigados. Si es un medicamento no muy liposoluble, que son la mayoría, ¿no? Que tiene que estar ionizándose una parte, que otra no, entonces el compartimiento central es la sangre, ¿no? Y el resto de tejidos son, todos los restos son compartimientos periféricos, ¿ya? Entonces esa sería la idea. Para un medicamento muy liposoluble, el compartimiento central es sangre y tejidos bien vascularizados, y el periférico serían los de baja irrigación, ¿ya? Como músculo, por ejemplo, y grasa, ¿ya? Ahora, el pasaje del central, digamos, de la sangre de los tejidos, le hemos dicho que se llama distribución. El regreso de los tejidos hacia la sangre se llama distribución. Queda claro. Administrar un medicamento por vía endovenosa, la ampolla que dijimos hace un momento, te colocan ahí un medicamento que ponen endovenoso en bolo, ¿no? Una furosemía, digamos, en bolo a la vena, directo, un diurético, te ponen. Estas son las concentraciones y eso es el tiempo, ¿no? La concentración, eso es el tiempo. Entonces, la concentración, como ven al principio, cae rápido. La pendiente de la recta que hemos visto en matemática en un momento seguro,
es más pronunciada acá, cae la concentración rápidamente, acá está el máximo, la comienza a caer rápido, ¿no? Luego se enlentece. ¿Qué está pasando? En la fase de distribución, cuando un medicamento es administrado por vía intravenosa, las concentraciones en sangre caen rápido porque está distribuyéndose, porque está pasando de la sangre a los diferentes tejidos. Algunos más rápido, otros más lento, pero está pasando, por eso cae rápido. Hasta que llegue el equilibrio de la distribución. ¿Qué es el equilibrio de la distribución? Que la misma cantidad que pasa del central al periférico regresa. Es decir, si está pasando 20 para acá, también está regresando 20. Hay un momento que lo mismo que pasa de la sangre a los tejidos, lo mismo regresa. ¿Me vas a entender? En ese momento se habla de equilibrio de la distribución. ¿Ah? Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Viene la fase de eliminación del compartimiento central. A través del riñón el medicamento se va perdiendo. Pero hay algo más. Para que este medicamento, para que el medicamento desaparezca totalmente de la sangre, no solo va a tener que salir esto por el riñón, sino que lo que está en los tejidos va regresando a la sangre, que el riñón no bota. Lo que está en los tejidos regresa a la sangre, o sea, se redistribuye y de aquí se elimina. Entonces, esto de acá es más lento, esta fase de eliminación es más lenta, porque aquí hay dos procesos, eliminación y redistribución. Por eso es lento. ¿Ah? El riñón lo va botando, pero conforme va disminuyendo acá el medicamento, parte de lo que estaba en los tejidos regresa, parte de lo que estaba en los tejidos va regresando. Por eso es que esta fase se vuelve un poco más lenta. ¿Ya? Entonces, la caída de la concentración en sangre al principio es rápida, porque el medicamento que estaba al 100% en la sangre comienza a irse a todos los tejidos, se distribuye. Llega un momento en que lo que pasa de la sangre al tejido igual a lo que regresa, es el equilibrio, y luego viene la llamada fase de eliminación. La caída de la concentración en sangre es un poco más lenta, porque no solo se está eliminando por el riñón, sino que está regresando poco a poco todo lo que había pasado a los tejidos. Esto nos muestra que cuando un medicamento tiene una alta unión a proteína plasmática, es una cuestión lógica, dosis 100 miligramos, fármaco libre, ¿cuánto? 20%. O sea, ¿cuánto estaría unido a la proteína plasmática? 80%. Cuando un medicamento está más unido a la proteína plasmática, la distribución es más pequeña. Eso es lógico, porque si hay poquito medicamento libre, poco va a pasar a los tejidos. El volumen de distribución aquí es 9,1 litros. El volumen de agua corporal va por el medicamento, 9,1. En cambio, otro medicamento, la misma dosis, 100 miligramos, fármaco libre, 40% libre, unido 60%. Cuando hay más medicamento libre, una mayor cantidad va a pasar a los tejidos. El volumen de distribución, ¿cuánto es acá? 10.5 litros. Aquí era 9, aquí es 10.5, casi 11 litros. Entonces, hay más medicamento que pasa a los tejidos. Hay más volumen de líquido corporal ocupado por los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay más medicamento libre. En otras palabras, si yo les pregunto a veces así en el examen, cuando ponemos a veces el término que comienza la conclusión, la unión a la proteína plasmática está en relación inversa con el volumen de la distribución. ¿Verdad? La unión a proteína plasmática está en relación inversa con el volumen de la distribución. Claro, porque cuando hay una unión más alta, el volumen de distribución es más chiquito. Cuando hay una unión más pequeña, el volumen de distribución es más grande. Hay una relación inversa entre la unión a proteínas plasmáticas y el volumen de distribución. ¿Ya? A entender, muchachos, creo que se han dado cuenta que hay que entender, ¿ya? Entonces, esa parte de farmacocinética hay que tratar de entender los procesos. A ver, busquemos unos 15 minutos, ¿ya? Estos son factores que modifican la distribución de los medicamentos. ¿Qué puede modificar la distribución de los medicamentos? La ionización del fármaco. A ver, ¿cómo es esto que la ionización del fármaco puede modificar la distribución de los medicamentos? Bueno, si el pH del plasma tejido comienza a aumento, disminuye, entonces puede haber una alteración en el equilibrio y el medicamento puede salir un poco más o un poco menos. A ver, si yo tengo un paciente con una diabetes descompensada, con una cetoacidosis diabética,
cetoacidosis diabética. Y le damos naproxeno. Le damos naproxeno al paciente. ¿Ya? Entonces, si tiene una cetoacidosis diabética y le doy naproxeno va a llegar acá, se va a absorber, su pastillita de naproxeno se absorbe, y hace el naproxeno aquí en la sangre. ¿Ya? El pH en la cetoacidosis diabética del plasma, ¿cuánto va a ser? Pongan una cantidad. En cetoacidosis, ¿cuánto va a ser? Normal es 7,4. Si está acidótico, ¿cuánto sería? 4. No, pero tienen que ser compatibles con la vida, no sea tampoco que tiene un paciente, si no tiene 4 el paciente, ya está en su tumba. 7. 7, ya. Un poco exagerado, ya casi para entrar en coma, 6,9, ¿ya? Porque si no me van a decir 7 es neutro. No, pero para el paciente 7.1, 7.2 ya es acidosis. Ya es acidosis. Vamos a ponerle 6.9. ¿Ya? 6.9 tiene el pH, ¿ya? De verdad ácido de verdad, ¿ya? 7 también es ácido para uno, aunque tiene un pH 7 y es grave, pues, pero es neutro, también será neutro para la escala de pH, pero para una persona es una acidosis grave, el 6,9 tiene. Entonces cuando el naproxeno llega acá, debería haber que pH 7,4 en la persona normal, pero en el paciente que tiene acidosis, diabético que está con cetoacidosis, hay 6,9. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a variar acá? El naproxeno es un ácido débil. Cuando hay 7,4, 251 están ionizados y solamente uno está en estado molecular. ¿Qué va a pasar si esto es más ácido? ¿Se va a ionizar más o se va a ionizar menos? Menos. O sea, va a haber, digamos aquí, vamos a ponerle acá, pues, un 10, ¿no? Y aquí vamos a ponerle un 40. Ahora hay un poco más de fármaco molecular y un poco menos de fármaco ionizado, porque el pH es más ácido. Ahora esto va a equivaler a 10 y esto va a equivaler a 40. Si hay más fármaco en estado molecular, ¿qué va a suceder con el medicamento que pasa a los tejidos ahora? ¿Va a pasar más o menos que antes? Más. Más. Si pasa más, entonces el medicamento puede hacer más efecto, pero también puede producir más ardor de estómago porque está pasando más a los tejidos. O puede producir más daño renal porque también está pasando más a la causa del riñón. ¿Me dejo entender? Entonces, la variación en el pH del plasma o el tejido puede alterar el equilibrio y hacer que pase más medicamento al tejido y produzca más efecto. La variación del pH del plasma o el tejido, por ejemplo, una acidosis. Esto es un caso real, y yo siempre se los cuento, algunos compañeros ya lo conocen porque les he mencionado otra vez, un caso real y que a veces refleja con mucha claridad lo que sucede, ¿no? Y capaz va a seguir sucediendo si no tenemos un poco de cuidado, ¿no? Entonces, un puesto de salud, digamos en Huancabamba para adentro, no es un lugar acá pues un poco alejado. Entonces, con el equipo médico ahí funcionando, ¿no? El médico, la enfermera y el odontólogo, ¿no? Está el equipo médico, es su CDU, práctica profesional, como se llama. Ahí estaban ahí, los tres estaban ahí en el puesto de salud. Entonces, viene un niño, ¿no? Pequeño, ¿no? Medio gordito, pero pequeñito, ¿no? A atenderse, va a atenderse el odontólogo, ¿no? La enfermera lo pesa, lo talla. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. 5 años, un niño chatito y chiquito, ¿no? Está desnutrido, no está gordito, está hinchado, tiene hipoalbuminemia. Bueno, lo llevan al niño, está despierto, está que camina por esas cosas. ¿Qué cosa quiere? Que el dentista que le vea la dentadura. Ya no sirven esos dientes, son un foco de infección. Ya, hay que sacarle algunos dientes. Ahora, pues, para sacarle los dientes, pues, terremoto en miniatura, ¿no? Corre, grita, muerde, araña, patea una pequeña piedra. No es el odontólogo. Hay que sedarlo. Ya, a ver, llamen al médico porque yo no lo voy a sedar, tengo miedo. Llamen a la doctora que estudió con Pau y con el doctor que me venga para que lo cede. A ver, digo el doctor, X, a ver qué pasa. Lo que no se deja, que te quiero tranquilizarlo un poco, ¿no? Para que se pueda sacar una pieza, una dos piezas, lo que sea, y ya luego el resto de bien. ¿Ya? A ver, midazolam. Porque a mí me enseñaron que con midazolam se produce la sedación, a 0,1 miligramos por kilo de peso. No hay midazolam, digamos, en la punta del cerro. ¿Qué hay? Hay diazepam. Ya bueno, diazepam es como midazolam,
vas a hacer lo mismo casi que hace pan. ¿Ya? ¿Cuánto pesa? 10 kilos. Como un año y tienes un año nutrido. ¿Ya? Igual, 0,1, 0,2, ya póngale después 0,2 miligramos por kilo. No es que cuenta tanto, ya le toca 0,4 mililitros. Ya ponga la enfermera, endovenoso, lento, lo diluye con un poquito de suero y le pone. Ya le saca su dieta y se va el doctor a seguir con su consulta con el paciente. ¿No? A los 3-4 minutos ya corriendo el doctor, venga, se muere el niño. Que se muere, está bien ahí, que está corriendo, que morder el mundo. No, y no respira bien, llega, lo encuentra así un poquito cianótico, ahí con una respiración lenta. ¿Qué ha pasado? ¿No? Le ha puesto, muy rápido le ha puesto, no le he puesto lento la vista, pero le he puesto lento. La dosis le ha puesto mal, yo te dije que le pusiera 0,2. 0,2, acá la técnica ha visto que yo he calculado. Usted tiene la culpa, ha calculado mal la dosis. ¿Tiene la culpa? En realidad el médico. En realidad el médico. ¿Por qué? Porque era un niño desnutrido. Lo pesó, ya bien, tanto pesa, la dosis está bien, ¿no? Ya está, mi Bademeco, ¿qué dice ahí? Está pesado, está bien, está bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El diazepam, ¿cuánto se une a las proteínas plasmáticas? 98%. Quiere decir que de cada 100 moléculas que entran, 98 se unen a la albúmina. Solo 2 están vivas. Esas 2 son las que producen la sedación, las que producen la niña. Pero este niño que tenía hipoalbuminemia. Entonces, cuando la cantidad de proteínas plasmáticas está reducida, entran las 100 moléculas de diazepam y dicen, albúmina, ¿dónde estás? Tú me gustas mucho, ¿no? Me gusta mucho unirme a ti, ¿dónde estás para pegarnos? ¿No? En el buen sentido de la palabra. Estás pensando en otra cosa, eso sí piensan rápido. No hay para la albúmina, no hay. Está reducida la albúmina. Entonces, de los 100 que entran, digamos que con suerte, no se unen 98, sino que se unen 80. ¿Cuánto queda libre? 20. Los 20 que están en media hora, ¿qué hacemos? ¿No? Deberían quedar 2 libres. Hemos quedado 20 libres. Vamos al sistema nervioso, pero 20. Como no hay acá con quién unirnos, vamos a buscar GABA al sistema nervioso. ¿No? Como no hay la chica, vamos a chupar, que vamos al sistema nervioso buscando el GABA, nuestro padre el GABA para unirnos con él. Que sucede a veces también en la vida, ¿no? Se va a buscar al GABA, se unen al GABA y el niño se deprime. No me tener problemas de respiración. ¿Qué tenía que hacer? Ajustar la dosis. Porque tenía una hipoalbuminemia. No se podía una dosis tan alta. Ni la infusión debía haber sido inmediata, debía haber sido progresivamente, administrarle en unos 10 minutos, capaz pasándole gota a gota, de manera lenta, y yendo controlando un poco cómo iba a responder, para que no se enfríe. Como no se murió el niño, sí, hubo un rato ya, se recuperó, no hubo un problema serio, pero hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Se entendió? Los mandas a coma, ¿no? Pero, ya. Bueno, a ver, vamos terminando, nos quedan 10 minutos, ya, hasta donde lleguemos, a ver, jóvenes, hasta donde lleguemos, y si quedan algunas diapositivas, las completamos la próxima semana. Igual el examen solo es hasta donde lleguemos en explicación, ya, no tomamos el examen de alguna cosa que me haya explicado. Vamos a ver hasta dónde llegamos en los 10 minutos que quedan, ¿ya? Bueno, a ver, miren, el volumen de distribución. No toda persona tiene la misma cantidad de agua corporal o volumen donde el medicamento se puede repartir. Entonces, supongamos que esta línea representa el volumen de distribución promedio. Supongamos de una señorita, ¿no? De las jovencitas que están acá, puede ser su volumen de distribución promedio para su peso, para su talla, está más o menos apropiado. Entonces, de acuerdo a ese volumen de distribución, toma una amoxicilina, digamos, ¿no? Y alcanza pues una concentración máxima en su sangre. Y se cura de una faringitis y de algún problema que tenga. Asumamos que sea así. De repente, la señorita se embaraza, ¿no? Entonces, ya su volumen de distribución aumentó. O es una persona obesa. Ya no es una persona que tenga el peso adecuado para su talla, sino que está en sobrepeso. O es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca.
o falla renal y está edematizado, está hinchado, está reteniendo líquidos. El volumen de distribución ahora es mayor que el volumen normal que debería tener. Toma la misma pastilla de amoxicilina, pero ¿qué va a resultar? Que cuando el volumen de distribución es más grande de lo normal, la concentración máxima es más baja. Conforme el volumen de distribución aumenta, como hay más sitio donde repartir, la concentración en sangre es más pequeña. Y al suceder esto, la amoxicilina capaz ya no puede erradicar a todas las bacterias como debería ser, porque puede fallar, tendría que aumentar un poco la dosis, porque el volumen de distribución está aumentado. Y al contrario, de repente, pues, ¿no? Como les comento a veces, ¿no? Hay un problema de diarrea con deshidratación, ¿no? Se van al frente a comprar esas hamburguesas de 50 céntimos, ¿no? Con chilera, con salmonela, con una deshidratación, una diarrea, ¿no? En condiciones de deshidratación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cualquiera que sea la causa, la pérdida de volumen corporal, una hemorragia también podría ser, ¿no? Una hemorragia podría ser. El volumen de distribución está, ¿qué cosa? ¿Aumentado? ¿Está? Disminuido. Disminuido. Si está reducido, la concentración máxima en sangre va a ser mayor. Si es un medicamento como la amoxicilina no va a pasar nada, pero si es un medicamento más tóxico como la digoxina o una inyección de algún aminoglucósido como la gentamicina, esa concentración máxima puede producir daño. Entonces hay que considerar que hay estados fisiológicos o patológicos que varían el volumen de distribución. Al variar el volumen de distribución, la concentración máxima también varía. En relación inversa otra vez, ¿no? A mayor volumen, menor concentración máxima. A menor volumen, mayor concentración máxima. Y puede generarnos algunos problemas. La fenitoína es una sustancia liposoluble, lipófila o liposoluble. La primera reacción que va a sufrir en el hígado es una reacción de hidroxilación. Las reacciones que median el citocromo P450, enzimas oxidativas. Entonces, esta hidroxilación, ¿no? Acá está el grupo H, hidroxilo, la vuelve más hidrosoluble. Luego, en ese mismo sitio, se produce una unión a ácido glucurónico. Esta es una reacción de fase 2. Esta es la reacción de fase 1, las reacciones de oxidación, también la desalquilación, en fin, son reacciones de fase 1. Y las reacciones de fase 2, que generalmente son conjugaciones, en este caso el ácido glucurónico. ¿Ya? Una vez que se conjugó, es muy, ¿qué dice acá? Hidrosoluble. Entonces, un objetivo de la biotransformación, del metabolismo, es formar fármacos más hidrosolubles para que sean eliminados. Y eso está acá. El medicamento ingresa, es un hepatocito, obviamente. Las reacciones de fase 1 o de hidroxilación forman estos medicamentos ligeramente hidrosolubles. Se produce un primer metabolito que puede ser enviado al canalículo biliar, puede ser a veces enviado de aquí hacia la sangre, pero lo correcto, lo adecuado sería que sufra una reacción de fase 2, o sea, una reacción de conjugación, y una vez que se conjuga, recién pasa a la sangre, y va al riñón y se elimina, o pasa al intestino, ¿no? Pasa, al canalículo, de ahí al intestino, por la bilis, y también por ahí podría eliminarse. Entonces esos son procesos que pueden seguir. Estos son los citocromos, como ven ustedes, son las enzimas que producen reacciones de fase 1. Hay diferentes tipos de citocromos, también le llaman CIP o CIP, los oxidan. El más importante es el CYP3A4, con el CYP3A5, el sistema más importante de citocromos, ¿no? Seguido por el CYP2D6, ¿no? Que son los que tienen un poco mayor importancia. El C8, el C9, estos son los más importantes. Y estos son las enzimas o las reacciones de conjugación. Hay conjugación al ácido glucurónico, que es una de las más importantes. Hay conjugación al glutatión, que también es importante. Conjugación al ácido sulfúrico y una reacción de acetilación. Este es N-acetiltransferasa. Bueno, el hecho es que la conjugación a glutatión y ácido glucurónico son las más importantes reacciones de conjugación. Para que el hígado pueda realizar sus funciones de conjugación, de hidroxilación, necesita que el medicamento ingrese pues al hígado. Si no ingresa al hepatocito, ¿cómo se va a metabolizar, conjugar y de paso cómo va a actuar a veces? Ese proceso de ingreso al hígado depende de transportadores. Hay transportadores que son transportadores que no utilizan energía, son transportadores de aniones orgánicos
o de cationes orgánicos, depende de lo que sea el medicamento. Hacen una difusión facilitada. Estos conceptos son de biología, ustedes todos lo recuerdan, me imagino. Entonces no hay gasto de energía, hay un gradiente de concentración, una difusión facilitada, y las proteínas son transportadores de aniones orgánicos o de cationes orgánicos. Las estatinas, por ejemplo, lo han visto ustedes en bioquímica, la torvastatina, por ejemplo, que produce una inhibición de qué enzima, a ver quién se acuerda, la estatina, que enzima inhibe el metabolismo del colesterol. Uy, a ver, para eso le aprendió en su momento, pues, para eso Pedro, o sea, Pedro Lezama les fastidiaba, ¿no? A ver, les dijo seguro, más adelante va a haber un profesor bien espeso, pesadazo, que le decían farmacología. Ahí le va a preguntar todo esto, ¿ya? Debe haber dicho en algún momento, me lo comentaba, y si no, bueno, te lo estoy diciendo ahorita, ¿ya? Llegó el momento de la verdad, ¿no? Llegó la hora de ver lo que aprendimos, ¿no? HMG coar reductasa, bueno, estatinas. Entonces, para que estatina pueda ingresar al hígado y pueda inhibir a la HMG coar reductasa, se necesita el transportador de anión orgánico, ¿no? Para que ingrese. Y luego hay transportadores que lo bombean hacia el canalículo biliar, las expulsan hacia el canalículo biliar, metabolizadas o a veces en estado original. Estos son transportadores de tipo ABC, también le llaman MRP, ¿ya? Y son transportadores que utilizan ATP, entonces trabajan contra gradiente de concentración. Puede ver que puede ser que haya bastante estatina, igual así en expulsante, ¿no? Son transportadores MRP o también llamados ABC, son transportadores que gastan energía. Entonces es un poco la idea de lo que sucede. El hígado tiene lo que se llama el coeficiente de extracción hepático. El hígado entonces va a retirar medicamentos de la sangre para metabolizarlos, ¿no? Convertirlos en sustancias hidrosolubles y enviarlos hacia la sangre y de ahí, o al intestino, y de ahí que se eliminen. ¿De qué depende la extracción hepática? Extraer, retirar, quitar de la sangre algo del flujo, del aclaramiento intrínseco, que sería la función enzimática, y, perdón, del medicamento libre, del sistema enzimático y del flujo. Depende del flujo, la extracción, porque si hay un hígado cirrótico, si el hígado en lugar de ser una esponja es una piedra, por ahí no pasa sangre. Si no pasa sangre, ¿qué va a llegar el medicamento para ser eliminado? Normalmente el hígado tiene un flujo sanguíneo por la arteria hepática, por la vena porta, por lo que ustedes también saben de anatomía. Este flujo sanguíneo lleva el medicamento pues para que sea extraído, para que sea retirado. Entonces, la primera determinante de la extracción hepática es el flujo sanguíneo, que haya flujo. Segundo determinante es el fármaco libre. El fármaco que está unido a la proteína no es extraído. Llega al hígado, atraviesa el hígado, pero no es extraído pues porque está unido a la albúmina. No se deja meter al hepatocito. En cambio libre, como está libre, sí entra al hepatocito. Entonces, otra variable para que el medicamento sea extraído de la sangre en el hígado es el fármaco libre, el porcentaje de fármaco que está libre. Cuanto más libre es el medicamento, más fácilmente es retirado, ingresa al hepatocito. Y en el interior del hepatocito hay algo que se llama clearance intrínseco. Clearance intrínseco es la biotransformación, es esto de acá, de estas reacciones. Esto le llamamos clearance intrínseco. Oxidación y conjugación, ¿ya? Entonces, el clearance intrínseco es la acción enzimática del hígado por la cual el medicamento se convierte en un metabolismo. Entonces, para acá ya vamos a cerrar, en un minuto cerramos, una diapositiva más y cerramos del día de hoy, ¿ya? El coeficiente de extracción hepática es la capacidad que tiene el hígado de retirar medicamento de la sangre. ¿De qué depende esa capacidad del hígado de quitarle medicamento a la sangre? Del flujo sanguíneo, que llegue sangre al hígado, del porcentaje de medicamento libre para que pueda ingresar al hepatocito y del clearance intrínseco. ¿Qué es clearance intrínseco? La capacidad metabólica del hígado. Las tres variables determinan el coeficiente de extracción hepática. Y lo decimos para terminar entonces con eliminación. Con eliminación, hasta eliminación vamos a llegar. Ahí acabamos. ¿Ya? Eliminación, hasta ahí llegamos. El riñón, ¿no? Acá tenemos la nefrona, el esquema de la nefrona, entonces este es el flujo sanguíneo, el fármaco libre y el fármaco unido a proteínas. Solo el fármaco libre sufre filtración glomerular. Es obvio que el que está unido a la albúmina no puede pasar una membrana glomerular, solo el libre, se filtra entonces. Una vez filtrado, ¿no? Puede sumarse a este filtrado medicamento que pasa por secreción tubular.
¿Qué es la secreción tubular? Un proceso que depende de transportadores. Por ejemplo, los cationes orgánicos como la ranitidina, la metformina, el indolor, sufren secreción tubular. Hay un transportador que hemos llamado OCT, transportador de cationes orgánicos. El transportador de cationes orgánicos pasa la ranitidina hacia el interior de la célula tubular y de ahí viene otro transportador que lo intercambia, lo manda el catión hacia la orina y reabsorbe sodio con carnitina. Aprovecha de retener la carnitina y enviar el catión hacia la orina. Así se elimina ranitidina, metformina y indolor. Secreción tubular de la sangre hacia la orina. Hay para cationes orgánicos y hay para aniones orgánicos. Las penicilinas, el captopril, ¿no? El misoprostol, en fin, pasan en intercambio, otra vez transportador de aniones orgánicos. Entra la penicilina, sale, ¿qué es esto? Bioquímica. Acetoglutarato, luego el ciclo de Krebs sale, ¿no? Y entra esto de acá. Una vez que está acá el anión orgánico, puede ser bombeado por NRP, gastando energía, ¿no? Como conjugado, como medicamento, solo puede enviarse hacia la orina. Entonces, eso se llama secreción tubular. Y acá está el medicamento para la idea de que se pierda la orina. Pero algunos de los medicamentos que pasan, ¿no? Por ejemplo, por filtración glomerular, o algunos capaz de la secreción tubular, ¿no? Pueden regresar hacia la sangre. Eso se llama reabsorción tubular. ¿De qué depende eso? Del pH de la orina y el pK del medicamento. Igual que para la absorción, la reabsorción depende del pH de la orina y el pK del medicamento. ¿Qué quiere decir? La orina, ¿no? Que fuera ligeramente ácida, que tuviera un pH ligeramente ácido, los medicamentos ácidos podrían regresar o no podrían regresar a la sangre en una orina ácida. Sí. Cuando un niño se intoxica con ácido acetilsalicílico, que sucede, está escrito ese ejemplo también en Goodman, cuando un niño se intoxica con aspirina por tomarse las pastillas del abuelo, ¿qué le dan? Le dan bicarbonato de sodio. ¿Para qué le dan bicarbonato? Porque la orina tiene un pH básico. Al tener la orina un pH básico, el ácido se va a ionizar, no se va a poder reabsorber, se va a quedar en la orina y se va a eliminar con más facilidad. ¿Ya? Entonces, depende del pH que tenga la orina y el pK del medicamento para que se reabsorba o no se reabsorba. ¿Ya? Entonces ahí llegamos. Esta diapositiva, esto les menciono la próxima semana y a sus pocas, ahí se termina, pero ya no entra en el examen. El examen de lunes entra hasta el 15. Esto ya no, hasta la diapositiva 19. A ver, ratito. Sí. Delegado. Delegado.